y escuchar a los profesores. Vamos a partir con la crisis de la educación pública en Chile. Vamos a explicar un poco de por qué nosotros los profesores, ¿cierto?, y los estudiantes también hemos declarado que en Chile existe una crisis. En primer lugar, vamos a hacer una cronología histórica un poco, ¿cierto?, de cómo los gobiernos en Chile han intentado matar la educación pública, ¿cierto? Hasta los años 70 era una educación robusta en donde todos los ciudadanos se educaban en la educación pública sin distinción de clases sociales. Sin embargo, en los años 80, en periodo de dictadura, cuando comienza el traspaso, ¿cierto?, de las escuelas del Estado hacia los municipios, durante la dictadura, comienza la crisis de nuestra educación. Un dato súper importante es que en 20 años, entre el año 1992 y 2012, más de 800 escuelas se han cerrado. Hoy ya son más de 1000 escuelas públicas las que se han cerrado. ¿Por qué nos movilizamos? Sí, la idea es que nosotros podamos compartir con la comunidad porteña por qué las y los profesores de Chile hoy día llevamos casi 2 semanas en paro. Nosotros hemos resumido las demandas de esta movilización principalmente en 5 puntos. ¿Ya? Esos 5 puntos tienen que ver con temas estrictamente laborales, otros temas tienen que ver ahora con un tema más estructural como el currículum. ¿Ya? La idea es que nosotros podamos ir identificando cuáles son esos 5 puntos y también que nosotros podamos sintetizarlo en una idea un poquito más general, que tenga que ver con el lugar que ocupan esas demandas dentro del contexto general de la crisis de la educación. ¿Ya? Idealmente, ojalá lo vamos a lograr. ¿Ya? En primer lugar, colegas, ¿cuáles son los 5 puntos que nosotros estamos demandando actualmente en la movilización? Levanten la mano, por favor. Primer punto es la deuda histórica. El primer punto es la deuda histórica. ¿A qué se refiere la deuda histórica? ¿Alguien sabe puntualmente qué significa la deuda histórica de las y los profesores de Chile? ¿Quién? Bien, para avanzar un poquito, la deuda histórica es un proceso que se está viviendo, que viven decenas de miles de profesores. La mayoría de esos profesores ya están en el retiro del ejercicio docente. Ya, esa es una deuda que se produce cuando durante la dictadura se traspasa la administración de los establecimientos y de las escuelas públicas a las municipalidades. En su momento, las y los profesores tenían unos sueldos tan magros que el Estado, a través de una resolución, establece que se debe aumentar ese salario. ¿Ya? Una vez que los profesores y las profesoras pasan al sistema municipal, dejan de percibir esas asignaciones. Lo que los profesores... Estamos hablando del año 81. El segundo punto que nosotros tenemos, alguien si me lo puede recordar de acá. El pago de la mención, muy bien. Lo que se ha conocido en las últimas semanas a propósito de la filtración de la prensa de la reforma curricular, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantear a la hora de explicar qué es la reforma curricular es preguntarnos hoy día qué es el currículum, qué es lo que enseñamos. Y para eso hay algunas preguntas que son súper básicas para ir determinando cuál es la importancia de la discusión de la reforma curricular. Primero, ¿qué es lo que educamos? ¿Qué queremos educar? ¿Dónde logramos nosotros establecer los contenidos básicos, imprescindibles que queremos nosotros heredar a las presentes y futuras generaciones? Esa discusión de qué es lo que queremos educar es profundamente política e ideológica. Un gobierno de turno tal vez quiera educar en competencias financieras, por ejemplo.
U otro gobierno de turno podría establecer que lo importante es educar a través de una educación integral, formadora para la vida. Por lo tanto, el qué educar es un primer elemento del currículum que es tremendamente importante a la hora de nosotros posicionarnos de qué es lo que efectivamente queremos hacer en nuestra aula. Otro elemento, otra pregunta tiene que ver en cómo. ¿Cómo queremos educar aquello? Hoy día los planes y programas del Ministerio de Educación, etcétera, nos dicen que la forma de cómo educamos es a través de la educación por competencia. Educar con una fórmula, ¿no es cierto?, de Bloom, objetivos, habilidades, actitudes, indicadores de desempeño, todo muy cuantitativo. O sea, la educación se resume a indicadores observables y medibles. Por lo tanto, el currículum nacional no está planteando una educación cualitativa de formación para la vida. Eso es con respecto al cómo. Otro tiene que ver como para qué. ¿Para qué educamos? Y es como tal vez una de las preguntas más fundamentales que cada uno de nosotros y nosotras se hace cada vez que ingresa a una aula de clases. ¿Para qué estoy enseñando el contenido que estoy enseñando a mis niños y mis niñas hoy día? ¿Qué sentido tiene pasar determinado contenido al contexto de mis estudiantes que son de ITP, de humanistas científicos, que están allá en la punta del cerro, viviendo distintos contextos y realidades? ¿Para qué educo lo que educo? Y ese sentido del para qué muchas veces está desdibujado con respecto a ciertos intereses. No queda muy claro por qué educamos lo que educamos, por qué los contenidos son como son. Y si ustedes cuando hacen la planificación y revisan los OA, los famosos OA, encontrarán 30, 40, 50, incluso alguna asignatura 100 o ciencias que son más de 200 OAs, que son para qué quieren educar. Y eso es una demencia, una esquizofrenia, porque no hay un foco claro de qué es lo que nosotros queremos rescatar al momento de educar. Lo otro tiene que ver con cómo evaluamos. Porque nosotros efectivamente vamos a terminar evaluando aquello que vamos a terminar enseñando. O sea, enseño lo que me pregunta el CIMSE, enseño lo que entra en la PSU y nuevamente terminamos restringiendo la educación solamente a algunos temas particulares, sin hacer una profundización de nada, sin enseñar en base al contexto, sin preguntarnos con respecto al para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestra aula. La reforma curricular no tiene sentido de realidad. Es porque efectivamente quienes están diseñando la política curricular en Chile no son los expertos en educación. ¿Quiénes son los expertos en educación? ¡Nosotros! Nosotras y nosotras, ¿no es cierto? Los profesores y profesoras de Chile. Y el desafío que nosotros y nosotras tenemos, creo yo, es levantar un gran movimiento pedagógico que dispute un modelo curricular que efectivamente piense en el Chile que queremos, en la sociedad que queremos construir y en el alumno que va a disputar esa sociedad que nosotros vemos que es sumamente cruel, sumamente hostil y que nosotros como profesores y profesoras de Chile queremos humanizar en el más profundo de los sentidos. Muchas gracias colegas y colegas por esta clase abierta en donde nosotros y nosotras quisimos exponer los puntos principales de nuestras demandas. Colega. ¡CH!